Las prácticas internacionales, específicamente las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, establecen que los contratistas del gobierno deben de entregar una declaración de integridad. La declaración de integridad es un formato en el cual, bajo protesta de decir verdad, afirman que no han incurrido en casos de corrupción, y en ese formato se describen y se especifican, se detallan cuáles serían esos casos de corrupción. Los empresarios o contratistas lo firman y lo entregan al gobierno. En las prácticas internacionales no hemos visto que los contratistas tengan que entregar unas declaraciones similares a las 3 de 3. ¿Cuál sería el impacto de las declaraciones 3 de 3 en procesos de contratación del gobierno? Yo pienso que puede obstaculizarlo porque, bueno, sobre todo las empresas medianas y pequeñas no cuentan con los recursos para poder estar produciendo esta información. De hecho, en las leyes de contratación actuales, bueno, pues ya se exige bastante información. Incluso los contratistas han manifestado en discusiones anteriores, como la de la Ley de Obras Públicas, que cada vez que asisten a una contratación a veces tienen que llegar incluso con un diablito de cajas que contienen copias e información de sus empresas, por lo que creo que esto añadiría una carga aún mayor. ¿Existe la capacidad técnica en las instituciones para procesar toda la información? No creo, porque de hecho con la información que ya se solicita de manera recurrente en las contrataciones públicas, pues no se han conformado las bases de datos ni los registros adecuados, de tal manera que esa es la razón por la que los contratistas siempre tienen que entregar copia de su identificación, copia de su acta constitutiva, porque no se ha generado una capacidad técnica ni la tecnología para que se pudieran ahorrar esta documentación. Entonces creo que la 3 de 3 sería añadirle algo que de por sí ya está sobrepasado. ¿Cuáles consideras que fueron las causas para establecer estas disposiciones? Bueno, yo pienso que en primer lugar hubo pues una falta de preparación sobre cuáles eran las prácticas internacionales en cuanto a qué tenían que entregar los contratistas del gobierno. Creo que debieron haber revisado las buenas prácticas internacionales y qué están sugiriendo y qué recomiendan los organismos internacionales de acuerdo con lo que se observa a nivel mundial. Y creo que además pudo haber habido pues una intención de que si se les estaba exigiendo a los funcionarios entregar la 3 de 3, bueno, poner a los empresarios o a los contratistas en el mismo nivel, sin haber pues reflexionado sobre cuál es la razón primera de por qué los funcionarios tienen que entregar esas declaraciones, y pues ignorando qué está pasando en el mundo. ¿La aplicación de estas declaraciones podría afectar en la competitividad? Definitivamente hay que pensar que es deseable que en los procesos de contratación haya participación de empresas extranjeras. Entre mayor participación y competencia haya, el Estado mexicano se favorece con ofertas que pues promuevan mejores precios y calidad de los productos y servicios que se adquieren con el dinero público. Entonces, esto podría funcionar como una barrera para que no solo empresas nacionales, sino también internacionales quieran participar en los procedimientos de México. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para evitar la corrupción en las contrataciones del sector público? Mi recomendación sería que, va a ser importante pues cambiar esta disposición que quedó en esta ley de responsabilidades administrativas y más bien llevar la discusión al contexto de las leyes de contratación, que es importantísimo discutirlas en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Me quiero referir a la Ley de Adquisiciones y Servicios, así como a la Ley de Obras Públicas. Y en estas leyes creo que se tiene que analizar cuáles son las prácticas internacionales que han favorecido a los países para controlar la corrupción en la contratación, que es un área muy proclive a la corrupción, y ver de qué manera estas prácticas pueden establecerse en México, tropicalizarse para el caso y las necesidades mexicanas. Y pienso que tendríamos que empezar con la entrega de la declaración
de integridad que mencioné hace un momento. Así también creo que los contratistas tendrían que entregar información relacionada con las subcontrataciones que llevan a cabo cuando firman un contrato o reciben un contrato del Estado mexicano, ¿no? Entonces creo que habría que revisar esas prácticas y más bien discutirlo en el ámbito de estas leyes. Esperemos que haya una reconsideración por parte de las autoridades y que haya un mayor apego a las prácticas internacionales para evitar que existan barreras adicionales a las que ya hay en las transacciones del Estado con proveedores del ámbito privado nacional e internacional.